ante la escalada de la violencia que habíamos visto en México por ahí del año 2012, 2013, yo comencé a preguntarme cuál era, digamos, la relación entre la DEA y la violencia que estábamos viendo, y eso me llevó a escribir este libro. Imaginemos a los agentes de la DEA como policías encubiertos. Lo que más hacen es buscar información a partir de operaciones encubiertas. Es decir, se hacen pasar por miembros de un cártel, por compradores, por vendedores, por informantes, y logran encontrar información sobre cómo está operando el narcotráfico en México. Tienen dos objetivos. Uno es generar evidencia suficiente para que a la persona sospechosa se le pueda juzgar en Estados Unidos una vez que cruce la frontera, o generar evidencia suficiente para entregársela a la policía mexicana, a fuerzas locales, municipales, estatales, o en este caso ya a la Marina. Muchas gracias por platicar con nosotros. Hoy es un tema pues bastante importante, la verdad. Hemos tenido la oportunidad de conocer este libro que has escrito, 100 años de espías y drogas, la historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México. Es todo un tema, lo tengo, lo presumo, es todo un tema en nuestro país. Primero preguntarte, ¿de dónde nace la idea de comenzar a escribir este ejemplar? Bueno, muchas gracias por la entrevista, muy contento de estar hoy contigo. Te cuento que es un interés que nace hace unos 10 años de intentar entender cómo estaban operando los agentes de la DEA en ese momento en México. Yo me hacía la pregunta, como muchos otros ciudadanos, de qué es la DEA, qué hace la DEA. Todo el tiempo se escuchaba en los periódicos, todo el tiempo lo veía en la radio, y de pronto era imposible obtener fuentes de información confiables sobre el funcionamiento de la DEA en México. Comencé a investigar, y el libro que tienes ahí en tus manos, 100 años de espías y drogas, es el resultado de una investigación doctoral, en realidad, que intenta comprender el funcionamiento de la DEA en México. El libro que tienes en tus manos es una revisión histórica del actuar de la DEA en México, pero termina con un apunte sobre el presente, sobre cómo opera actualmente la DEA en México, a partir de algunas entrevistas que logré realizar, y sobre todo de mucho trabajo de archivo en Washington. Entonces, en una frase es: ante la escalada de la violencia que habíamos visto en México por ahí del año 2012, 2013, yo comencé a preguntarme cuál era, digamos, la relación entre la DEA y la violencia que estábamos viendo, y eso me llevó a escribir este libro que, insisto, nace de la falta de información que tenemos los mexicanos alrededor de este tema, y de una aproximación seria o medianamente seria con respecto a esto. Eso es lo que intenté hacer. ¿Qué efectos tiene este tipo de involucrarse por parte de Estados Unidos en nuestro país? ¿Qué efectos tienen nosotros? ¿Qué efectos ha tenido reflejados en la justicia o en intentar acceder a la justicia? Bueno, yo insisto en que la DEA y las métricas de la DEA explican también el fracaso de México. La guerra contra las drogas, tal como la interpretan los Estados Unidos y tal cual la imponen en nuestro país, gracias a también la colaboración de militares, de civiles, de muchas autoridades en México, es una guerra que cuesta mucho en México, que tiene genuinamente en México a los perdedores y en Estados Unidos a los ganadores. Es decir, Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de cocaína del mundo, mientras México es uno de los países más violentos del mundo, en parte porque hemos adoptado las políticas de prohibición y de criminalización de la droga propias de ese país. En ese sentido, es imposible entender la violencia en nuestro país, en México, si no comprendemos sus fuentes y sus raíces más al norte de la frontera. El futuro de México y el pasado de México y el presente de México está atado a los Estados Unidos, y entonces cada proceso, cada evento, cada dinámica que viene de allá va a tener efectos sobre nuestro país, en este caso lamentablemente violentos. ¿Cuándo empieza a tener auge este tema en nuestro país? ¿A raíz de lo que sucedió con Camarena o desde dónde comienza tu interés para esta investigación? Bueno, el libro se llama justo 100 años de espías y drogas porque lo que apunto es que tanto la noción de guerra contra las drogas como la implementación de políticas muy agresivas para erradicar cultivos de amapola y cultivos de marihuana tiene más de 100 años. Imagínate, Brenda, el concepto de guerra contra las drogas es de 1913 y los primeros agentes de drogas en México están en nuestro país desde 1920 más o menos. Estamos hablando de 100 años de presencia de los Estados Unidos en México,
que había permanecido, hay que decirlo, a la sombra. Prácticamente no sabíamos nada. Y sí, es verdad que el caso Camarena sí funciona como punto de fuga, como el lugar en el que todo mundo, el espacio, digamos, en el que todo mundo se reconoce, porque todos sabemos algo alrededor del caso Camarena. Pero ni es el primer agente de la DEA en trabajar en México, ni el único, ni el más importante, ni mucho menos, ¿no? Camarena era uno de muchos otros agentes que pasaron antes que él, sí, y que vinieron después de él. ¿Cuál ha sido el actuar de la autoridad mexicana frente a esto? Distinto. No ha sido un actuar, como te imaginarás, perfectamente racional. No ha habido una política de largo plazo. Ha habido periodos en el que a los agentes de la DEA se les trata mejor, en otros momentos peor. Durante el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, la DEA hizo y deshizo en México. Tenían toda la colaboración. Recordemos para tu público que necesariamente el actuar de la DEA en un país como México es ilegal. No pueden o no deberían poder tener funciones de policía en un país fuera de los Estados Unidos. Entonces necesariamente está limitado por lo que dicen los gobiernos, pero muchas veces o casi siempre, a pesar de que haya restricciones como las hay ahorita, la DEA continúa operando prácticamente a sus anchas. ¿Cómo operan, ¿Cómo descubriste y cómo has ido viendo que operan aquí en nuestro país? Sí, imaginemos a los agentes de la DEA como policías encubiertos. Lo que más hacen es buscar información a partir de operaciones encubiertas. Es decir, se hacen pasar por miembros de un cártel, por compradores, por vendedores, por informantes, y logran encontrar información sobre cómo está operando el narcotráfico en México. Tienen dos objetivos, objetivos concretos. Uno es generar evidencia suficiente para que a la persona sospechosa se le pueda juzgar en Estados Unidos una vez que cruce la frontera, o generar evidencia suficiente para entregársela a la policía mexicana, a policías locales, municipales, estatales, o en este caso ya a la Marina, o a la Gendarmería, o a la Guardia Nacional, y que sean ellos, digamos, los que detengan al individuo y luego inicien el proceso judicial. Como es de esperarse, no confían, o no es fácil que confíen, digamos, en autoridades mexicanas, por los que prefieren siempre que vayan a ser juzgados los sospechosos en Estados Unidos. Pero bueno, en una frase, lo que buscan es información, lo que buscan es tejer alianzas en México, y debemos imaginarlos como, insisto, como policías. Casi todos hablan español, muchos de ellos son chicanos, es decir, nacen en México, van a Estados Unidos y vuelven. Difícilmente el aspecto de un agente de la DEA empata con el que nos encontramos en Netflix o en Amazon, ¿no? No es el anglosajón de 2 metros de altura que todo el mundo cree que es. No, en realidad son mucho más parecidos a nosotros de lo que creemos. ¿Les ha funcionado bien a ellos? ¿Qué grandes pesquisas o qué grandes detenciones u operativos han dado buenos frutos para ellos y en consecuencia también para nosotros, ¿no? Sí, el tema central es que ha sido un fracaso en lo general. Hoy el gramo de cocaína, Brenda, es mucho más barato de lo que era hace 30 años en Estados Unidos. Colombia en 2022-21 exportó y produjo más cocaína que nunca en su historia. La cantidad de cocaína que se consume en Estados Unidos es mayor a la que se consumía hace 30 años per cápita. Entonces, en métricas absolutas, como lo quieras ver, ha sido un fracaso. Pero quizás no ha sido tanto su fracaso en su lógica burocrática. Es decir, seguramente tienen mejores automóviles, mejores pensiones, mejores instrumentos para trabajar. Entonces, en la lógica burocrática les ha ido muy bien. Pero en todo lo demás les ha ido muy mal, o nos ha ido muy mal. Porque te puede ir muy bien como agencia, pero te va mal en otros aspectos. Y aquí la verdad es que la DEA se parece mucho a la iglesia, que necesita del pecado para existir, o a los ejércitos que necesitan de supuestos enemigos para obtener más recursos. Justamente el enemigo es lo que te da la capacidad para seguir creciendo, aunque a la sociedad a tu alrededor no le vaya tan bien. ¿Qué se requiere
para poder operar? Es decir, ¿qué cualidades tendría que tener? ¿Hay algún perfil que busquen? Como dices, es arriesgar vida, es arriesgar pues, prácticamente todo, ¿no? Sí, y lo vas a ver, son agentes que saben hablar los idiomas por lo menos, hablan el inglés y el español casi a la perfección. Tienen que tener entrenamiento en manejo de armas, evidentemente, en manejo de tecnologías de información, pero tampoco exageremos sus atributos. Normalmente es gente que no cursó la universidad o que tiene algún grado, pero tampoco exageremos los atributos, y que en algunos casos tuvo pasado criminal o conoce, digamos, el funcionamiento del mundo criminal. Son los más exitosos porque conocen el funcionamiento de esto, ¿no? Eso sí lo puedes ver en series como The Wire u otras, digamos, que yo creo que expresan mejor el funcionamiento de los agentes. ¿Qué te deja como mexicano escribir este libro? ¿Qué sabor de boca es el que te deja darte cuenta de todo lo que tuviste que encontrarte en el camino, todo lo que tuviste que investigar, todas las piedras que tuviste que unir como mexicano, y cómo ves al país después de esto? Uno decía Borges, uno escribe contra lo que odia o contra lo que no le gusta, porque eso es lo que le da fuerza para sentarse a escribir y investigar. Muchos años que yo tardé en escribir este libro. Mucha rabia saber que hay quien se beneficia de la situación tan desesperada que vivimos en México. Esa es la verdad. Y sin embargo, el libro, tú lo leerás o lo leíste o lo tienes ahí, es en realidad un esfuerzo por tener una discusión matizada, una discusión equilibrada, en donde sean claros los grises, donde no sea el blanco y el negro lo que predomine, o la historia de buenos y malos, una historia para entender estructuras, una historia para entender funcionamientos generales, no un panfleto. Yo apuesto aquí al lector o a la lectora que sea inteligente, que saque sus propias conclusiones. Yo no ya lo verán en el libro, yo no le digo quién es culpable o quién es inocente, le planteo lo que sabemos, el mapa, y dejo que sean los lectores y las lectoras las que saquen sus propias conclusiones. Entonces, a pesar de que está hecho con mucha pasión, incluso con mucha rabia a veces, es un libro que intenta ser equilibrado para entender mejor dos cosas: la lógica de la guerra contra las drogas y la relación entre México y Estados Unidos. Creo que quien lo lea va a saber mucho más sobre el papel que juega México y su relación con Estados Unidos, y mucho más también sobre el funcionamiento del mercado de drogas. De alguna manera también el mensaje va como un espejo para las autoridades y cómo han manejado las cosas en nuestro país en ese tema. Creo que los informa. Yo le recomendaría el libro a un funcionario de Cancillería, le recomendaría el libro a un funcionario de la Secretaría de Gobernación. Me gusta mucho la aproximación histórica. Yo no soy historiador, pero pues es un libro histórico, porque uno se da cuenta que no hay nada nuevo bajo el sol, que en realidad las cosas que queremos nuevas en realidad son más viejas de lo que pensamos, que hay que apostar más a leer historia. Nos sirve mucho para tomar mejores decisiones. Pues Carlos, te agradecemos muchísimo esta plática con nosotros y vamos a estar muy pendientes, vamos a terminarlo, por supuesto. Gracias por permitirnos disfrutar de estas páginas, y de alguna manera nos vamos a seguir dando estos baños de realidad también para muchos que estamos aprendiendo del tema. Gracias a ti, Brenda. Te agradezco mucho tu lectura y tu atención. Muchas gracias.